su hermana Moraima Oliva, dándole gracias al Señor por este tiempo que le buscamos en ayuno y en oración, por este día que iniciamos nuestros ayunos, buscando su rostro, buscando el rostro del Señor, para que seamos transformados, para que seamos cambiados, para que seamos moldeados conforme a su voluntad, que es buena para con nosotros. Oro al Señor en este día, en el nombre de Jesús, que su Santo Espíritu nos guíe y que este tiempo sea el Señor hablando, que no sean mis palabras, ni mis pensamientos, ni las cosas que yo crea, ni mi razón, sino que sea el Espíritu Santo hablando a mi vida y así a la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos que escuchan, y que el Señor nos ayude y nos encamine, nos ayude y nos siga moldeando a ese hombre, a esa mujer, conforme a su corazón, a esos hombres y mujeres que hacen su voluntad, a esos hombres y mujeres que son luz y sal en la tierra. Que el Señor nos ayude en este tiempo a apartarnos de todo mal, y que en este tiempo de ayuno y oración el Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra, penetre lo más profundo de nosotros y nos ayude a dejar todo aquello que desagrada a Dios. Que nos pueda el Señor ministrar a través de su palabra, a través de su verdad, a través del Espíritu Santo. Quebrante en el nombre de Jesús todo orgullo, quebrante en el nombre de Jesús todo aquello en nosotros que no nos deja avanzar. Que el Señor nos ayude, que nos ayude para no ser una iglesia tibia, que nos ayude para hacer esa iglesia por la cual Él va a venir, no una iglesia muerta, no una iglesia que se ha olvidado de Él, no una iglesia farisaica, no esas iglesias, no, sino que seamos ese pueblo, esa novia hermosa por la cual Él va a venir. En su bondad y en su amor el Señor y en su misericordia nos ayude, nos perdone de todos nuestros pecados. Que el Señor nos muestre en su amor aquello que no nos deja avanzar, aquello que nos impide caminar conforme a su voluntad. Y que sinceramente, poniendo nuestros corazones y nuestras vidas delante de Él en ayuno y oración, reconozcamos lo débil que somos y lo tanto que lo necesitamos para ser cambiados. Que nuestros corazones sean corazones que escuchan su voz, que escuchan la voz del Espíritu Santo, corazones moldeables, corazones obedientes, corazones que aman al Señor, corazones decididos a apartarse de todo mal. Oro al Señor para que sea su palabra ministrando mi vida primeramente y tu vida, a ti que estás escuchando, hermana, hermano. Que el Señor nos ayude a través de su palabra a seguirle en verdad y adorarle en espíritu y en verdad. Que el Señor nos ayude y en este tiempo nos aparte para Él, y que seamos así como Noé en su tiempo. Seamos como Noé, que era un hombre recto en su tiempo, entre tantas personas que hacían el mal. Él siempre estuvo firme y siempre creyó al Señor. Y sí obedeció a Dios, aunque se burlaran de Él y aunque todo el mundo hacía 1000 cosas según sus deseos. Él siempre puso sus deseos en Dios, su amor en Dios y su obediencia y todo su ser en Dios. Y por eso su familia también fue salva, porque le escucharon a Él como padre, como líder en su casa, como ese líder espiritual en su casa. Por eso oramos y que este tiempo de ayuno sea para que el Señor nos transforme, nos cambie a esos hombres y mujeres conforme a su voluntad, a esos hombres y mujeres
que aman al Señor y que quieren su verdad y quieren participar de la luz, quieren participar de aquellas cosas que provienen del cielo. Esta palabra que quiero compartirles en este día es acerca de lo importante que es la búsqueda del Señor, de tomar a Dios en cuenta en todas las cosas y de no, pues, de no descuidar nuestra devoción a Dios y no olvidarnos pues de Él, de que cada día nos ejercitemos en la fe, como dice la palabra del Señor, y que miremos pues en las Escrituras estos ejemplos. Este es algo terrible que sucedió, una terrible historia en Jueces sobre la concubina del levita. Esto está en el libro de los Jueces, en un tiempo donde Israel se olvidó realmente del Señor y estaba sumida en sus propios deseos. Dice la Biblia que no había rey en Israel. Dios era el rey. Sin embargo, ellos obviaron a Dios. Ellos dieron la espalda a Dios y sucedieron cosas terribles que están escritas en los Jueces. En el capítulo 19 leemos sobre la concubina del levita. Oro a Dios que así como ha ministrado a mi vida esta palabra, Él nos hable hoy de esta palabra que fue tan dura al leerla, porque es algo terrible esta historia y es difícil cuando decimos que estas cosas ocurren y se habla tan poco de ellas, pero sí es importante porque está escrito en la palabra de Dios. Entonces yo leía esta palabra y le decía al Señor, y entonces, Señor, ¿por qué no interviniste? Y me pregunté tantas cosas y oré y decía, Señor, ¿por qué esto tan horrible ocurrió? Y entonces allí la voz de nuestro dulce Señor a través de su Espíritu Santo hablando. Y entonces vamos a leer y vamos a permitir que Dios a través de su Espíritu ministre a nuestras vidas y nos ayude a través de esta palabra a entender y a nosotros afirmarnos más en Él, a tomar esas previsiones para no caer en estas situaciones cuando nos convertimos en religiosos o nos convertimos haciendo como las cosas de Dios como si fuera un trabajo que vas, como una monotonía, entendiendo que el camino del Señor es una relación, es una devoción, es una entrega total. Y muchas veces puede que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de entrega total y de todas estas palabras, nosotros las vemos con nuestros ojos como hombre y como mujer. Entonces decimos una entrega y pensamos que todo hay que dejarlo, y empiezan a suceder y a dar vueltas nuestra mente en muchas cosas y realmente le pido a Dios que a través de su Espíritu hable a tu vida como ha hablado a la mía, y que entendamos que realmente el Señor es el primero en todo, sobre todo, y en nuestras vidas debe ser el primero sobre todas las cosas, sobre nosotros mismos incluso, y sobre nuestra familia, porque de Él mana la vida. Leemos en Jueces la concubina del levita en el capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel. Y se fue pues él a casa de su padre a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Entonces allí, para ir
pues hablando de esta historia, vemos que él era un levita. Habla la palabra de Dios que era un levita, es decir, que era uno de estos, de un sacerdote, una persona que estaba pues con esa investidura de adoración a Dios. Los levitas eran personas que solamente eran designadas para ministrar el altar del Señor. No era cualquier israelita, era un levita. Y pues tenía una concubina. La concubina, en la palabra, lo vemos, lo estaba buscando y dice que significa pues esclava. Una relación inferior al matrimonio, que no le da derecho pues de hacerle, esto no da derecho de pues hacerle mal, sino que es una mujer que no estaba casada, sino que vivía en una unión con el levita. Más adelante habla la historia de que el levita pues fue a buscarla y pues preparó a su criado y un par de asnos para buscarla a la casa de su padre. Y allí se quedó varios días el levita en la casa del padre de su concubina, pues él quería que pasaran allí la noche. Sin embargo, él se quería ir. Su suegro insistía y volvía a pasar allí la noche hasta que fue el quinto día que él quiso irse. Y tomó pues a su criado y tomó su mula y tomó todas sus cosas y se fueron. Allí dice que en el verso más adelante, en el verso 8, al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo al padre de la joven, al padre de la concubina: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Y en el verso 10, mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y cuando ya junto a Jebús el día había declinado mucho, y dijo al criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. El levita, como vemos, tenía pues su relación con su concubina. Ella estaba en la casa de su padre y él la fue a buscar. Y se fueron, como vimos al quinto día, pero el levita quería quedarse, como les agarró la noche, quería quedarse en una ciudad que no fuera de extranjeros, sino que fuera de israelitas. ¿Por qué? Pues porque se supone que todos los israelitas amaban al Señor, respetaban al Señor y tenían leyes en ese tiempo. Entonces él se sentía que iban a estar más seguros si estaban en un pueblo de israelitas, en una ciudad de sus hermanos. Por eso es que se quedaron en Gabaa, que era de Benjamín, una de las tribus. En el verso 15 dice: y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien les acogiere en casa para pasar la noche.
Fíjense en el verso 15 lo que estamos leyendo. Israel, todas las tribus de Israel, pues en ese tiempo ya nos dice al inicio, pues en el verso 1 de este capítulo 19, que pues no había rey de Israel, no había rey en Israel. Pero si no había rey en Israel, era el Señor pues el rey. Sin embargo, fíjense cómo estaban actuando, que ya estaban allí en la ciudad y no hubo nadie que los acogiese para pasar la noche. Y fíjense que si vamos a Hebreos, al capítulo 13, al verso 2 de Hebreos, habla acerca de acoger a las personas. Es ya como una costumbre, un mandato, el que ayuden pues a las personas que tengan, pues, para que no pasen la noche en las calles. Y más si era un levita. Vamos a buscar en Hebreos. En Hebreos, el capítulo 13, el verso 2, un momento. Fíjense que en Hebreos 13 habla sobre permanecer en el amor fraternal. Que dice el verso 1, permanezca el amor fraternal. Y en el verso 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces fíjense, no había nadie, era una ciudad de un pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, y nadie les ayudó no los acogieron para pasar allí la noche. Entonces no había ese amor fraternal, como podemos ver. Entonces vino un hombre viejo que venía de su trabajo, en el verso 16 del capítulo 19 de Jueces, y dice que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa. Era un extranjero. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Es decir, que este hombre, este viejo, era un señor extranjero. Y alzando el viejo los ojos, dice en el verso 17, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos a Belén de Judá, a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Fíjense, él era de Belén de Judá y estaba allí con sus hermanos en Efraín y nadie le ayudó. Aquí dice el hombre, el levita dijo, nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, en el verso 19. Y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo. Tu necesidad toda queda solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio a comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Es decir, que este hombre era extranjero entre los benjamitas, entre el pueblo de Israel, y acogió a este levita con su concubina y su criado. Entonces, como vemos, el pueblo de Israel estaba actuando peor. Estaban actuando como extranjeros. Actuaban como extranjeros. El levita no quería ir a otra ciudad que no fuera de sus hermanos. Y fue tratado como tan mal como que se fuera ido a otra ciudad o peor, porque en su misma tierra de sus hermanos fue acogido por un extranjero. Entonces fíjense, ellos ya no tenían ni siquiera ese amor fraternal. Luego viene lo que es el crimen de Gabaa. Esta historia terrible que está en Jueces. Y leemos entonces en el verso 22. Vamos a leer en adelante. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que los conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos,
os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado a mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Esto es tan terrible, solamente de imaginarlo cuando lo leemos, porque no, era como que si no tuvieran ningún tipo de valor hacia su propia hija, ni el levita a su concubina, y el anciano pues a su hija virgen. Sino que era un pecado peor, pues estar con un hombre, porque es antinatural. Y entonces ellos lo veían en su forma de ver culturalmente, de que pues si estaban con una mujer, por lo menos era menos terrible que el de abusar de un hombre en su cultura, porque ambas cosas son terribles. Entonces seguimos leyendo, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre un asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo lo que él veía, y todo el que veía aquello, decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron desde la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Es una historia terrible, tan terrible que realmente pues a nosotras pues como mujeres nos aterroriza, y pues también hasta a los hombres puede aterrorizarlos. Pero ¿qué es lo que vemos en esta historia? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué sucede? ¿Por qué pues Dios permitió esto? ¿Qué sucedió aquí? Miren, estos hombres eran israelitas y estaban actuando como los extranjeros, y peor como los extranjeros. Estaban actuando como Sodoma y Gomorra. Esto que ha ocurrido aquí en el verso 22, que estaban pidiéndole al hombre que sacara a ese forastero de allí, que era el levita, es igual como lo que sucedió en Génesis 19. En Sodoma y Gomorra, cuando vieron a los ángeles, no sabiendo que eran ángeles, y querían abusar de ellos. Estaban actuando los mismos israelitas que vieron en la gloria de Dios, que eran esa generación, hijos de aquellos que vieron todas las cosas que hizo el Señor. Fueron pues testigos que sabían pues lo que había hecho Dios, porque eran hijos de aquellas generaciones que vieron pues lo que Dios había hecho. Eran esta gente que había salido a la tierra prometida. Estaban actuando como Sodoma y Gomorra. No tomaban en cuenta a Dios. No había rey en Israel, dice la Biblia, pero Dios era su rey. No estaban tomando en cuenta a Dios. Vivían en completa anarquía. Como vemos, no estaban tomando en cuenta al Señor. No tenían ningún temor. Y hacían todas las cosas según los deseos de su carne, según su misma y su propia maldad. En Romanos vemos esto, cómo el Señor habla de esto, de seguir estos deseos de la carne y pervertirse. En Romanos
el capítulo 1. Vamos a Romanos capítulo 1 un momento. En Romanos el capítulo 1 vemos en el verso 21 que dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y en el verso 22 dice que profesando ser sabios se hicieron necios, porque ellos empezaron a hacer todas las cosas como los extranjeros y se olvidaron del Señor, se olvidaron lo que había hecho Dios. Ellos decidieron ir por un mal camino y se convirtieron como los malvados que son abominación ante el Señor. Fíjense los capítulos 28 al 32, de allí mismo de Romanos el capítulo 1. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ellos no querían tomar en cuenta a Dios. No tenían rey, un rey humano. Fíjense que en Primera de Samuel, Primera de Reyes, en la historia nos habla que Saúl fue nombrado rey porque el pueblo quería un rey. Entonces Dios le dijo a Samuel, pues ellos no me están reconociendo como Dios y quieren un rey. Entonces dale un rey. Fíjense, no aprobaron tener en cuenta a Dios. No tomaban en cuenta al Señor y Dios los entregó a una mente reprobada. Lo que ellos estaban haciendo era tan terrible, mas como podemos ver, estaban tan llenos de su propia maldad, tan llenos de su propia maldad que ni siquiera se daban cuenta de lo terrible que estaban haciendo y siguieron adelante con sus malvados planes. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, aquí en esta historia vemos cómo es una vida, cómo es la vida de una persona cuando no toma a Dios en cuenta. Cuando hace todo tipo de cosas malas o cuando sigue todo lo que su carne le pide, cuando decide seguir caminando de una forma orgullosa en su mala forma de ser, cada paso que va avanzando en su orgullo, en su soberbia, en su altivez, en su desobediencia, sigue avanzando. Y no hay tiempo, no hay tiempo. Es un llamado del Señor a que miremos que cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios y que teniendo la conciencia de que al practicar todas estas cosas que son deseos de la carne, que son cosas desagradables a Dios, somos dignos de muerte. Y la seguimos haciendo y también nos complacemos con los que la practican, entonces el Señor pues permite y deja pues que estemos allí entregados a una mente reprobada. Si vamos avanzando en el orgullo y en todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, vamos endureciendo nuestro corazón. Y llega un momento en que no nos damos cuenta de que estamos perdidos. Y nuestra mente es reprobada.
Oro a Dios para que el Señor nos libre de esto. Y que en este tiempo de ayuno y oración, el Espíritu Santo de Dios traiga convencimiento de pecado. Y que todo nuestro orgullo, todo espíritu antagónico, todo pensamiento contra Cristo sea quebrantado en el nombre poderoso de Jesús. Y tanto como tú, como yo, hermana, hermano, vengamos a los pies de Cristo y seamos convencidos de pecado a través de su Espíritu Santo, que podamos ver con sinceridad delante del Señor quiénes somos y dejemos el pecado, dejemos aquello que no le agrada al Señor, dejemos el engaño, la malignidad, la murmuración y todas estas cosas que odia el Señor, que detesta el Señor, y que lo tomemos en cuenta, porque aquí estos hombres hicieron esto horrible a esta mujer, a la concubina del levita. Primero, no alojaron al levita, ya allí se veía que no había amor. Era otra, tenían el nombre que eran de Benjamín, de una tribu de Israel. Sin embargo, era como peor, era como si fuese Sodoma y Gomorra. Solo tenían ese nombre de una tribu de Israel, pero realmente parecían Sodoma y Gomorra. No había amor fraternal. Es lo primero. No tenían amor fraternal. Si no hay amor fraternal, entonces no está Dios, no está el Señor, porque Dios es amor. Solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede quebrantar. Y el Dios es amor, y entonces el Espíritu de Dios nos quebranta cuando hacemos algo que va contra ese amor genuino, como está en Corintios. Ese amor verdadero que habla Corintios, ese amor que todo lo soporta, ese amor que perdona, ese amor que se da. No había amor. Y después actúan de esa forma, que querían violar al levita y destrozaron a la concubina. Era su concubina, no era su esposa. Podría ser una esclava, podría ser una relación inferior al matrimonio, podría ser lo que fuera, pero era un ser humano. Y el Señor, en su amor, nos enseña a ser misericordiosos. Y tal vez ahora, pues, esto sea de escándalo para algunos que escuchen, pero así como estas personas destrozaron la vida de esa mujer, físicamente, muchos destruyen la vida de otra persona espiritualmente. ¿Y cómo sería esto? Pues, no sé, murmurando de esa persona, o tratándola ásperamente, o criticándola de una forma destructiva, haciendo esa maldad a alguien. O sea, no seamos así, no seamos como el diablo, mentiroso y malvado que viene a matar. Nosotros seamos del Señor y seamos luz, seamos gente que ama de verdad, seamos de Cristo de verdad. Arrepintámonos de nuestra maldad, no seamos malos, no seamos malvados como el mundo, no seamos más como los demás. Seamos y apartémonos de todo mal, apartémonos del engaño, de la murmuración, de lo que destruye, de lo que contamina, y hagamos como nos dijo Pablo, transformar nuestra mente. El Señor transforme nuestra mente. A veces no se perdona por orgullo, o a veces no se perdona por rencor. Y entonces a veces también castigas a tu propio familiar porque alguna cosa te hizo y lo castigas con tu trato, con tu forma de ser, o con indirectas. Esas cosas son horribles. Y para Dios todo pecado es pecado. Y como dijo Jesús, como está escrito en la palabra, el que no ama a su hermano se convierte en homicida. Entonces miremos estas cosas y no seamos como los israelitas en ese tiempo. Nosotros seamos gente que toma en cuenta al Señor, que toma en cuenta a Dios y que se arrepiente. Pues que cuando estas cosas vengan a nosotros, pues nos arrepintamos y no dejamos que crezca esta amargura, esta raíz de amargura, esta raíz de maldad en nosotros. No dejemos, no abramos la puerta para que estas cosas pues invadan nuestros corazones. No seamos así. Fíjense que el libro de Jueces, desde que inicia,
desde la conquista de Canaán ya desobedecían, ya ellos desobedecían y pues la historia no es que estos israelitas desobedientes, sino que es la historia del ser humano, porque los israelitas no tienen nada diferente que nosotros. La diferencia es que ellos fueron el pueblo elegido de Dios, pero son seres humanos y nosotros tenemos que ver, así que pues somos también hombres y mujeres y también nos equivocamos. Lo importante es que veamos el consejo del Señor para nosotros, no apartarnos. Perdón, el capítulo 2, en los versos 1 y 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a nuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar para vosotros. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? O sea, ya no obedecían al Señor. El Señor, en toda la historia de Jueces, vemos cómo Él levantó pues jueces en su misericordia, porque se levantó una generación que no conocía a Dios, que no tenía dirección o que no quería la dirección de Dios. Querían hacer lo que ellos querían, pero no querían seguir esa dirección de Dios. El Señor levantó a varios jueces, entre ellos Otoniel, Ahod, Débora, Jefté, Sansón, Gedeón. Pero igualmente esto era la respuesta de la misericordia de Dios al pueblo de Israel, el amor y la fidelidad del Señor al pueblo de Israel. Sin embargo, ellos seguían en sus malos caminos y siempre vemos que Él levantaba a uno de los jueces, libraba y volvían a caer en pecado, y volvían a caer en idolatría, y volvían a apartarse del camino del Señor. El Señor nos dice en Jeremías 8:4 que cuando uno cae, se levanta. Cuando uno pierde el camino, vuelve a Él. Entonces, en este tiempo de ayuno y oración, clamamos a Dios para alcanzar la justicia por medio de la fe, una fe activa por medio del amor, como está escrito en Gálatas 5, en los versos 5 y 6. Nuestra esperanza, buscar el rostro del Señor, y en este tiempo de ayuno y oración seamos transformados para vivir conforme al Espíritu Santo de Dios, conociendo que quienes no están en el Espíritu están llenos de todos estos malos deseos, como está escrito en Romanos 1:31, como lo leímos ahorita, y también está en Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas. En el capítulo 5 de Gálatas, en los versos 19 al 16, están los frutos del Espíritu y están pues los frutos de la carne. Aquí leemos en los versos en Gálatas que es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, practican brujería, mantienen odios y discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, los que en el Espíritu, lo que el Espíritu produce es amor. El Espíritu Santo de Dios lo que produce es amor, hermano, o sea, amor. Y seguimos leyendo. En cambio, los que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dice, dejemos también que el Espíritu nos guíe, no seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidia entre nosotros. Entonces aquí lo que nos está hablando el Señor en este tiempo de bendición, porque es un tiempo en que ayunamos y clamamos
nuestras pasiones y nuestros deseos de la naturaleza pecaminosa, los crucificamos a la cruz y los dejamos hasta allí. Y somos nuevas criaturas en Cristo. Somos gente que ama. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, amamos. Porque Dios es amor, como les estaba diciendo. Entonces, es el Señor el que nos permite a través del Espíritu Santo, nos redarguye para que nosotros nos volvamos de nuestro mal camino y no endurezcamos nuestro corazón cuando viene la palabra de exhortación, cuando viene la palabra de advertencia, sino que más bien estemos listos, apercibidos, atentos, porque la palabra también dice que el que está firme, mire que no caiga. Entonces, nosotros, el llamado del Señor es que permanezcamos en Él como los pámpanos, porque nosotros, por más que nosotros nos esforcemos humanamente, nunca vamos a poder lograr cumplir tantas leyes ni cosas. Por eso el Señor derogó la ley. Bueno, no la derogó, sino que vino a enseñarnos que le amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestros semejantes como a nosotros mismos, y que con eso nosotros entonces cumplíamos toda la ley. El Señor entonces nos manda pues a que nosotros vivamos llenos de Él, de que vivamos acercándonos a Dios, buscando su rostro y obedeciendo su palabra. La única manera de que nosotros podamos avanzar es reconociendo lo que somos y reconociendo que el Señor puede ayudarnos, reconocer y dejar el orgullo, reconocer que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios y que necesitamos perdonar y necesitamos ser perdonados y necesitamos restituir y necesitamos enderezar nuestras sendas con ayuda del Espíritu Santo de Dios. Entonces, que en este tiempo que iniciamos ayuno en esta semana, ayuno y oración, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude para nosotros experimentar ese amor de Dios que invada nuestros corazones, y que también su palabra, pues su Espíritu Santo nos muestre todo lo que nosotros debemos de restituir y todas las cosas que debemos dejar y todas las cosas que debemos hacer para agradar, para vivir agradándole a Dios y no a los hombres, sino vivir agradándole al Altísimo, a nuestro Señor, que Él ve todas las cosas y sabe lo que hacemos y sabe quiénes somos y nos conoce desde que nosotros nos levantamos, nos acostamos. Como dice el salmista, conoces cuando me acuesto y cuando me levanto, y conoces a donde yo me metas, tú me ves, Señor. ¿Quién podrá escapar de ti? Entonces, no queremos escapar del Señor, sino más bien humillarnos delante de Él, reconociendo lo que somos y reconociendo que necesitamos ser fortalecidos en Él y ser llenos de su Espíritu Santo para poder dar estos frutos que son frutos de amor, porque Dios es amor, esos frutos de estar en Dios, de estar en Cristo y hacer, como dice Gálatas 5:24, de Cristo. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Hermana, hermano, que este tiempo de ayuno y oración, el Señor a través de su Espíritu Santo nos transforme. Que el Señor nos ayude y nos siga moldeando. Que no es un tiempo para que te sientes a sentir culpable o imposibilitado. Pensemos que en Cristo nosotros podemos avanzar y dejar todas estas cosas y avanzar en el Señor. Y que el Señor nos llene de su amor para que nosotros podamos dar ese amor. Porque si nosotros no estamos llenos del amor de Dios, no podemos dar nada. Entonces, en este tiempo de ayuno y oración, oremos para que seamos llenos de su amor. Así como dice en 1 Corintios 13, ese amor. El amor, como está en el verso 4, es sufrido, es benigno,
El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Oramos al Señor en el nombre de Jesús en este tiempo para que el Señor nos llene de su amor. Padre, llénanos de tu amor, Señor. Mira tu palabra, Padre, dice aquí en Corintios 13, en el verso 13, que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres, el mayor de ellos es el amor y es el que permanecerá, Señor. Por eso oramos a ti, Padre, para que en este tiempo de ayuno y oración nos llenes de tu amor. Tu Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, echando fuera todo temor, echando fuera todo aquello que te desagrada, Padre Santo, y que podamos ver todo y a todos y todas las cosas como tú las ves, Señor. Ayúdanos a amar como tú, Señor. Ayúdanos a tener un amor, Señor. Un amor como el tuyo, un amor sufrido, un amor benigno, Señor. Un amor benigno, Padre. Ayúdanos, Señor, que tengamos amor genuino, que no haya envidia en nuestros corazones, Señor. Que no seamos jactanciosos, orgullosos, Señor. Que no seamos envanecidos, Señor, por cosas del mundo, sino que nuestros ojos estén puestos en ti, Jesucristo. Que en este tiempo de ayuno y oración te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, que nos llenes de tu amor, que no busquemos lo propio, ni nos irritemos, ni guardemos rencor, sino que nos gocemos en la justicia, Señor, en la verdad, Señor. Que nuestra fe permanezca, Señor, en ti siempre y esperando en ti en todo tiempo, soportando todo, Señor, amándote a ti sobre todas las cosas, Señor, poniéndote en primer lugar a ti sobre todas las cosas, Señor, conociendo y reconociendo, Padre, que nosotros sin ti no podemos hacer nada, Señor. Que tú eres nuestra fuente, Señor, de vida, Padre Santo. Ayúdanos a permanecer en ti como pámpanos y ser nutridos de ti, de tu espíritu, de tu amor, Señor. Porque tú eres amor, Padre Santo. Derrama en nosotros tu corazón, revélanos tu amor, Señor. Y ayúdanos para que nosotros podamos, Señor, experimentar ese amor y dar ese amor, Señor, a los demás, Señor. Aparta y quita de nosotros todo aquello que te desagrada, Señor, y líbranos, Señor, del mal, líbranos de la tentación, líbranos de todo deseo de la carne. Ayúdanos, Señor, y danos el discernimiento para ver todo aquello que nos puede desviar de ti, apartarnos de ello, Señor. Ayúdanos, Señor, y líbranos para no ser así como el pueblo de Israel fue, Señor, que no te tomaba en cuenta, Padre. Ayúdanos, Señor, para que siempre, Señor, tengamos en ti, Padre Santo, ese refugio, estemos llenos de ese amor y te tomemos en cuenta en todos nuestros caminos, Señor. Y no seamos egoístas, Padre, ni seamos orgullosos, seamos sinceros contigo, Señor. Eres bueno, Padre Santo, eres bueno porque tú nos llamas en este tiempo, Señor, para transformarnos, para hacernos esas nuevas criaturas en ti, Señor, para hacernos luz en las naciones y sal en la tierra, Señor, porque este es un tiempo donde la esperanza, Señor, se ha desvanecido y el amor se ha enfriado, Padre. Pero hoy clamamos a ti en ayuno y oración para que enciendas en nosotros la llama de tu amor y nunca se apague, Señor. Que estemos siempre en ti, Señor, y tú en nosotros. Que permanezcamos siempre en ti, que permanezcamos siempre en tu amor, clamamos hoy, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, que nuestro mal carácter o nuestra mala forma de ser o nuestra mala forma de pensar no sean esas características que nos hagan cerrarte la puerta a ti, a la verdad, al amor, Señor. Ayúdanos y rompe todas estas fortalezas de nuestras mentes, de nuestros corazones.
que más bien seamos renovados en tu espíritu, Señor, y siempre buscando tu verdad, Señor. Te amamos, Señor, te amamos y te damos gracias por esta tu palabra, Señor, porque tú envías tu palabra con un propósito, Señor, y tu propósito es que seamos salvos, Señor, y que permanezcamos en ti, Señor. Gracias porque a través de tu palabra tú nos muestras, Señor, todo lo que ha sucedido, Señor, y cómo tú trataste con el pueblo de Israel, Señor. Y allí tú nos muestras, Señor, cómo es un pueblo cuando se aparta de ti y no te toma en cuenta. Y aquí va tu advertencia, Señor, para que nosotros, Señor, velemos, Señor, y nos apartemos de todo mal. Y que el orgullo, Señor, es una capa que enceguece al hombre y que te aleja de ti, que nos aleja de ti. Ayúdanos, Señor, derriba el orgullo. Ayúdanos, Señor, y hasta quebrántanos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, porque queremos permanecer en ti, vivir en ti y permanecer en tu amor, Señor. Que tu amor sea derramado en nuestros corazones, que sea derramado en nuestros hogares, Señor. Que en nuestros hogares, Señor, la luz de Cristo, tu luz alumbre, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga y seguimos orando y ayunando en el nombre de Jesús para que seamos moldeados y afirmados en Cristo en su amor. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte.